Ara tenim un tema molt interessant com és la fotografia de cosplay, un món molt complex, encara que no ho sembli, i tenim a l'Irene Curoi, que és una fotògrafa catalana de cosplay i esdeveniments otakus. Ja porta 6 anys dedicant-se a la fotografia de cosplay i el seu treball es caracteritza per l'ús de colors molt brillants, añadir efectes especials i emular els entorns dels personatges als quals fotografia. Actualment ja ha aconseguit viure de la seva passió i viatja per tot Espanya retratant cosplayers. Un fort aplaudiment per Irene Curoi. Hola. Ok, pues yo soy Irene Curoi, ya os han explicado un poco a lo que me dedico, lo que hago, supongo que algunos me conoceréis. Y en la charla que voy a dar hoy lo que quiero sobre todo es explicaros cómo funciona a grandes rasgos una sesión de fotos, de manera que podáis adquirir ciertos conocimientos o que os dé algunos consejos para cuando queráis hacer fotos tanto vosotros como algunos amigos, como en casa o todo lo que sea relacionado con la fotografía de cosplay, un poco ayudaros a empezar o a tener en cuenta varios detalles. Entonces, para empezar, en una sesión de fotos siempre hay que planearla, ¿no? Así que el primer paso que siempre tendremos que hacer será buscar referencias. Las referencias son súper importantes porque no es lo mismo que un cosplay sea un personaje súper tímido o kawaii, que sea un villano, que sea malote o que sea súper parado. Al final, con las referencias lo que queremos es tener claro dónde se desarrolla la historia de este personaje para que busquemos un entorno adecuado y que sepamos la personalidad de cada a buscar las poses que nos sirvan más y nos representen ese personaje y nos quede lo más canon posible. Que, por cierto, os recomiendo que en vez de mirarme a mí, miréis la pantalla porque yo os voy a poner todos los ejemplos. Entonces, os he puesto 3 ejemplos de sesiones donde busqué referencias y las referencias que busqué. En este caso es una sesión de los JoJo's y las referencias fueron sobre todo imágenes del manga y del anime de este personaje en concreto, pero también para buscar más inspiración, porque cuantas más imágenes encontremos de referencia, muchísimo mejor, porque no nos quedaremos sin ideas. También busqué fanarts, figuras de acción, otros cosplayers, algún otro personaje que me recordase al que estaba retratando. Al final es buscar muchísimas referencias para que tengamos muy claro lo que tenemos que hacer. Otro ejemplo que os he puesto es un personaje más complicado porque es súper soso, que es Sesshomaru de Inuyasha. Y en este caso, cuando tenemos personajes que son súper pasmarotes, que prácticamente ni sonríen ni se mueven, que son muy guapos, pero siempre están paradísimos, recomiendo también buscar muchísimas referencias y jugar lo máximo posible con el entorno o los props. Esto nos dará todavía muchas más ideas y hará que nos quedemos al final sin ideas, porque lo malo de estos personajes es que a lo mejor en 20 minutos ya los tienes hechos porque ya no sabes qué más hacer. Así que es buscar un poco todo lo posible y recrearlo al milímetro y jugar con el entorno para que tenga un poquito más de juego. Y el último ejemplo de referencia sería este personaje que es de DC Comics, que lo bueno que tienen los personajes de cómic que no son manga es que además tenemos 50.000 referencias distintas, porque como hay 20.000 autores que han hecho trabajos sobre el personaje, aunque el personaje siempre tenga la misma personalidad y sea más o menos lo mismo, puedes encontrar 50.000 referencias, puedes hacer 20.000 versiones. En este caso hicimos la versión de un autor concreto, así que recreamos tal cual varias de sus ilustraciones, pero además para tener algunas ideas más para la sesión busqué el mismo personaje pero dibujado por distintos artistas, de manera que así yo también tenía mucho más clara la personalidad del personaje a la hora de después improvisar algunas fotos en la sesión. Y siguiente. Y una vez tenemos todas las referencias, hay que elegir la localización. Elegir localización es bastante complicado muchas veces porque al final estamos haciendo fotografía de personajes que no existen en la vida real o que viven en mundos o en países o ciudades que no tenemos cerca ni se parecen en nada a la ciudad en la que vivimos, pero podemos apañar cositas. En este caso que os he puesto de ejemplo, era una sesión en un evento, como podría ser aquí,
Y la sesión era de Arcane, como si habéis visto Arcane, que seguro que sí. Es un entorno que no vas a encontrar fácilmente en ninguna parte. Así que lo que hice fue buscar lo más parecido que podía encontrar, que fue un puente así como un poco industrial y tal, y luego al jugar con la iluminación, el encuadre y tal, me quedó un poquito más parecido al anime, aunque realmente, o sea, no se parezca en nada al anime porque no iba a encontrar de ningún modo esa localización. Sobre las localizaciones, también comentar que muchas veces pueden haber espacios que parecen súper sosos o súper feos o que no van a dar nada de juego, pero que en realidad podemos usarlos para 20.000 personajes distintos, podemos aprovecharlo de distintos ángulos, desde distintas partes. Os he puesto aquí un ejemplo de unas escaleras que están donde el salón del manga, y es como un pasillito por el que no pasa casi nadie, o cuando pasa la gente es de pasada, o sea, es un camino que pasas de largo, y es unas escaleras y un edificio en el que de normal no te fijarías porque no aparentan nada en especial, pero que al mismo tiempo a mí me encantan porque he hecho 50.000 sesiones allí y me ha servido para muchísimas ideas distintas. Me ha servido tanto para hacer retratos de cosplays un poco más darks, como puede ser Nier, o por ejemplo la de Tifa que tengo aquí, que tenéis allí los ejemplos, tanto para otros animes más escolares, como puede ser Asuka o puede ser algunos personajes de videojuegos también, porque me da un rollo un poquito más de ciudad, por así decirlo. Otro ejemplo que os pongo de localización, que también es alrededor del salón del manga, sería para personajes en un entorno un poquito más medieval, por así decirlo. Y como veis, me gustan mucho las escaleras. Yo os recomiendo que cuando busquéis una localización sea bastante variada para que podáis tener muchísimo más juego a la hora de hacer fotografías, para que podáis jugar con que el personaje esté sentado en las escaleras, que se siente en la barandilla, que tenga la barandilla detrás, que esté, no sé. Las escaleras me gustan mucho justamente porque puedes hacer 50.000 cosas distintas, tienes muchos ángulos que fotografiar y al final quedan resultados bastante chulos. Y como podéis ver en el ejemplo, es todo el rato la misma escalera, pero distintas sesiones. Y al final, con el personaje que hagamos, la iluminación, el rollo que le queramos dar, aunque sea el mismo espacio, nos pueden dar resultados súper diferentes. Y la última localización que os enseño sería mi casa. Y os la enseño como ejemplo de que puedes buscar un lugar exterior súper chulo, lo que sea, pero al final también te puedes apañar con lo que tienes, que en este caso, por ejemplo, es mi casa, que como podéis ver, todas estas sesiones están hechas en el mismo espacio, y lo que hice para que pareciesen sitios completamente distintos fue jugar un poquito con el atrezzo, la iluminación, en el caso de la sesión de Evelyn, por ejemplo, para que pareciese como una discoteca, entre comillas. Puse una funda negra al sofá, puse luces más oscuras, más lilas, más rosas. Y para la sesión de Sailor Moon, para darle el toque navideño, fue como todo lo contrario. Necesitaba que fuese súper blanco, así que le puse una funda blanca al sofá, aproveché que tengo esa puerta que queda mona por detrás y con un montón de atrecho de regalos y lucecitas y cosas típicas navideñas, al final quedó una sesión bastante apañada y que dista muchísimo de las otras que he podido hacer en mi casa. Si hacéis sesiones con rollo en casa o estos que pueden ser un poquito más sosos o con pocos elementos, siempre recomiendo tener todo el atrecho posible porque os va a dar muchísimo juego. Y por último, en todo esto de preparar una sesión, lo más importante al final es el cosplay. Es muy importante, antes de que empezar con las fotos, tengamos controlado que la peluca está bien peinada, que las lentillas están bien puestas, que el maquillaje no se ha movido, no se ha corrido, que el traje no está arrugado. Importante planchar los trajes, porque a veces si no es muy complicado. También lo típico que se dice al final, cuanto más intentes clavar la caracterización, por así decirlo, de que el maquillaje se parezca lo máximo al personaje, adaptarlo si es un personaje femenino o masculino o a las características que tenga el de este original, os quedará al final el resultado de una sesión mucho más pro porque todo se verá mucho más limpio, porque puedes hacer unas fotos súper guays, pero si luego la peluca está súper despeinada o
whatever, al final el resultado puede variar. Y una vez tenemos todo esto claro, que es la previa a hacer la sesión, toca hacer las fotos. Así que es coger la cámara, yo uso Reflex, y empezar a hacer la sesión. Al final es ir a la localización, buscar los rincones que más te gusten y hacer poses. Las poses las tenemos que hacer en base a las referencias que hemos buscado. Aquí os he traído algunas poses de ejemplo, porque hay veces que podemos hacer poses súper fáciles, porque el personaje es normal, por así decirlo, no hace cosas especialmente raras o extravagantes. Y hay otras que hay poses súper chungas que son imposibles de recrear en la vida real, porque al final son muñecos, entonces a veces hacen cosas que no son factibles. Por ejemplo, en la foto de Mona, la referencia fue la figura que tenéis a la izquierda, pero era imposible hacer esa pose tal cual, porque si no, la muchacha tendría que quitarse 5 costillas y romperse por la mitad. Era muy, muy difícil. Así que hicimos un poco una adaptación, que era básicamente, en vez de hacerla así medio torcida, fue que la cosplayer estuviese más de perfil. Le di yo el toque de poner la mano en el sombrero, porque es algo que siempre queda bien con sombreros. Y con esto más o menos lo recreamos, pero sin que fuese 100% la imagen original. Esto también os lo digo porque está guay tener referencias. Yo os recomiendo que busquéis todas las referencias posibles, pero tampoco hace falta calcarlas súper al milímetro. Si tú estás haciendo una pose porque te ha gustado el fanart de alguien y lo quieres hacer con tu personaje, no hace falta que sea exactamente igual. Puedes variar la posición de la mano, de la cabeza, de los pies. Al final también es dejarte llevar por lo que te diga el instinto y probar cosas. Siempre es probar todas las poses que tú quieras y todas las variaciones que se te ocurran. Y el otro ejemplo que os he traído era una foto que fue muy chunga de hacer, porque la referencia era una imagen súper concreta, desde un plano muy concreto, se tenían que ver unos elementos muy concretos y a lo mejor para esa única foto estuvimos 15 minutos porque tuve que estar probando distintos ángulos, probé varios objetivos hasta acabar consiguiendo el resultado que quería. Entonces, lo dicho, os recomiendo probar todo lo posible y al mismo tiempo, si queréis recrear alguna pose un poco más difícil y tal, que no os rayéis, que lo intentéis varias veces. Si al final no sale, seguro que saldrá alguna variante que os guste, pero que al final también es un poco tener paciencia porque a veces los personajes de anime tienen cosas un poco raras. Y sobre los posados, otra recomendación que os hago es si el personaje lleva un vestido largo, falda o capas, es que las hagáis volar. Siempre recomiendo venir con supports a las sesiones, aparte de que la persona retratada va a estar más cómoda con alguien que conoce y tal, nos pueden ayudar mucho a hacer volar el pelo, las capas. Si a ti se te ha escapado algún detalle de que hay, yo qué sé, un pelo suelto o se ha quedado doblada una manga, también se puede dar cuenta. Siempre he recomendado supports y siempre he recomendado, si podéis hacer volar cosas, mejor, porque le dará un toque más fantástico y muchísimo más dinámico y al final quedará una foto mucho más vistosa. Y ahora hablemos de la luz. Al final, cuando llegas a una sesión, si la has planeado con varios días, te encuentras la luz que hay porque no lo puedes prevenir, como hoy, que por ejemplo está lloviendo. Entonces, para hacer fotos estaría complicado. Entonces, un poquito de tips rápidos que os puedo dar sobre la luz es que el sol directo, de cuando hace sol abrasador directo, ni una nube en el cielo, es la más chunga de fotografiar. Yo os recomiendo que si la podéis evitar poniéndoos a la sombra o si podéis aplazar la sesión, yo os lo voy a recomendar encarecidamente. Pero si no, lo que os recomiendo es intentar que el sol solo dé en un perfil de la cara del cosplayer, para así decirlo, como el ejemplo que os he puesto, de manera que no tengamos sombras en la otra mitad de la cara, porque lo malo del sol siempre son las sombras. Y sobre todo evitar las horas del mediodía, que va a ser lo más difícil y que entonces tendremos que jugar sobre todo con el contraluz, que es sobre lo que más hago cuando hay sol directo en las sesiones, es jugar con el contraluz, como la otra foto que tenéis aquí, porque al final es la manera más fácil de que quede bien, de que no estés 20.000 años intentando probar una pose y que no te salga porque las sombras son terribles. Y por otro lado, cuando está nublado es fantástico y maravilloso y todo sale increíble porque puedes hacer todas las fotos que quieras, no tienes que preocuparte de quiero hacer la foto en este rincón pero hay demasiado sol así que no me gusta, vamos a cambiar de ese rincón. Puedes hacer todo lo que quieras cuando está nublado, puedes hacer fotos desde arriba, desde abajo, nunca habrá sombras chungas, así que súper guay.
Así que no os haría ninguna recomendación porque siempre va a salir bien. Es mi luz preferida. Y por último, la luz artificial, que podemos usarla tanto en interior como en exterior. Sería un poco, sobre todo, jugar con la luz artificial. A mí me ha costado un tiempecito acabar consiguiendo la combinación de luces que más me gusta y poder ir a una sesión y bastante rápidamente conseguir lo que tengo en mente. Entonces, con la luz artificial, sobre todo, probar mucho. Y mínimo recomiendo usar 2 focos, uno para que puedas poner algún color de contraluz o para iluminar el fondo y que no sea completamente negro, y otro para iluminar al modelo cosplayer, porque al final lo importante siempre en las fotos es que queden chulas, que queden vistosas y tal, pero también que la persona retratada se vea, que el cosplay luzca y que todo se vea perfecto. Yo utilizo los palos de luz que podéis ver en la foto de la izquierda, que es una foto del making of. Ahora mismo utilizo 3. Y os lo recomiendo mucho porque son inalámbricos. Si alguien los quiere, luego le paso el link y los puede comprar por AliExpress. Y van súper bien. Después de probar muchísima iluminación, van súper guays y aquí tenéis un poco los resultados. Y ya pasamos cuando tenemos la sesión, ya hemos hecho todas las fotos, hemos comprobado que no nos dejamos ninguna idea en el tintero. Eso muy importante porque si luego llegas a casa y dices, mierda, quería hacer esta foto y ya no estás allí, es una putada y jode mucho. Así que antes de terminar la sesión, recomiendo sobre todo que reviséis la referencia, reviséis que no os dejáis nada, que ya estáis satisfechos y entonces ya para casa. Y lo primero siempre será elegir, obviamente. Yo es algo que siempre le dejo a los cosplayers porque es un marrón, porque cuesta mucho elegir. Y también porque al final yo puedo, con mi visión de fotógrafa, por así decirlo, gustarme mucho una fotografía por el encuadre, por la pose y tal, pero quizá la otra persona no se ve especialmente guapa o le gusta más cómo sale en otra foto y al final, como es algo súper subjetivo y lo importante es que la persona retratada esté contenta, yo siempre le dejo esa elección a ellos. Y entonces, cuando tenemos elegido, pues toca editar. La edición es muy importante, al menos para mí y en mi tipo de fotografía, porque para mí es dar el acabado final y acabar de darle las vibes que le quieres dar a la sesión que has hecho. Aquí os he puesto un ejemplo de una sesión, tenéis la original y luego 2 ediciones distintas que hice. Os la he puesto para que veáis que al final con la edición de una misma foto puedes obtener resultados muy distintos y puedes acabar de darle el aire que tú quieras. Le puedes dar un aire kawaii sweet o le puedes dar un aire darks. Al final la edición, me gusta mucho la edición y es casi mi parte favorita porque es donde ya puedes jugar a hacer lo que quieras y hacer cosas que en la realidad no existen. Entonces, los programas de edición que uso son 2. Os voy a hablar súper rápido. Lightroom sería sobre todo para el color. Yo lo utilizo más para eventos porque está muy limitado al color, básicamente. Entonces, os lo enseño porque si queréis empezar a hacer fotografía pero no os queréis meter en editar la piel o efectos especiales o cositas así, os lo recomiendo muchísimo porque además es muy intuitivo y es un programa profesional y podéis jugar con él y hacer lo que queráis. O sea, para empezar creo que está súper bien. Pero el que yo siempre uso es Photoshop. Porque Photoshop te da una libertad increíble, puedes hacer literalmente lo que te dé la gana, tienes muchísimas más opciones de color, puedes cambiar cosas, añadir cosas, puedes hacer todo lo que quieras. Lo malo de Photoshop es que no es nada intuitivo, puedes aprender autodidacta, que yo lo hice hace 12 años, pero es bastante complicado, tiene muchísimas opciones y al final, si no haces algún curso o te ves tutoriales o cosas de esas, va a ser bastante difícil aprenderlo 100% y sacarle todo el jugo posible. Entonces, como explicaros cómo a Photoshop sería muy largo, nos llevaría muchas horas y no las tenemos, os voy a explicar un poquito paso por paso todas las cosas que tuve en cuenta a la hora de editar esta foto de Vide Arcane, que tiene efectos especiales. De manera que si ya estáis un poquito más metidos en la fotografía y queréis dar un pasito más o queréis probar a hacer montajes o poner efectos, etcétera, pues tengáis un poquito de consejos o cositas a tener en cuenta para que el montaje os quede lo más realista posible. Aquí un poco el antes y el después. Y cuando vamos a hacer efectos, aparte de las referencias que ya hemos cogido para hacer la sesión en sí, hay que volver a buscar referencias para los efectos que queremos hacer. En este caso, el efecto era sobre todo en el guante de Vi, que además justo la prop de la cosplayer no tenía luz, así que me la tenía que inventar.
Y busqué imágenes del anime, de la animación, y vi un poco cómo se comportaba el guante. Vi que saltaban rayitos cuando golpeaba, vi que las partes que se iluminaba, etc. Así que antes de empezar con la edición me hice un poquito un esquema, que normalmente lo hago mental, pero os lo he dibujado para que lo veáis un poco más claro, y creo que en realidad ayuda más hacerlo dibujado para luego no tener que dar varias vueltas o tener ideas nuevas. Y al final, cuando es una edición muy complicada, es mejor ir por partes, tener muy claro lo que quieres hacer, y así todo será mucho más fácil y serás mucho más productivo. Entonces, el primer paso siempre cuando hago una edición es editar la piel y licuar. Editar la piel es sobre todo pues, quitar granitos, alisar un poco la piel, porque luego al poner una edición súper agresiva, si no la piel se va a ver súper mal, así que es editarla un poquito, pero sin que sea muy exagerado, sin que parezcamos muñecos, que sigamos pareciendo personas, por así decirlo, y manteniendo las texturas y lo más realista posible. Y el licuado es esa herramienta que adelgaza, entre comillas, pero que yo la uso sobre todo para acabar de retocar las pelucas, para acabar de retocar el traje si hay alguna arruga, cositas por el estilo, que es lo que hice en este caso. Una vez tengo eso hecho, que para mí es la base de la fotografía, le cambio un poquito el tono, lo pongo un poquito más frío, porque al final el resultado que quiero es súper frío, y como la foto era súper cálida, para poder integrar bien los efectos necesitaba un color de base más parecido al final que quería conseguir. Así que el primer pasito es empezar por el guante, que es el punto central, y añadir la luz. Después de fijarme en las referencias cuáles eran los puntos de luz, pues me puse a dibujarlos. Entonces dibujé literalmente de blanco todos los puntitos de luz que había, y después le añadí luz, que básicamente era coger lo que había dibujado, difuminarlo y así darle ese aspecto como de luz encendida, por así decirlo. Una vez tenía esta luz conseguida y en la intensidad que yo quería, porque al final esto podéis darle la intensidad que queráis, pero respecto a las referencias, como el guante emite luz, pero no es una luz que te deslumbre ni es una luz increíble, pues es una luz un poco controlada, por así decirlo. Empecé a añadir los rayitos que aparecen cuando el guante golpea el suelo. En este caso lo que hice fue primero añadir los rayitos más pequeños, que serían como los que vienen de la fuente de luz, que sería de la parte iluminada más cercana a los nudillos, por así decirlo, de manera que quedase como que la luz nacía de ahí. Porque después, al añadir el resto de rayos, es como que la luz, para que se entienda, digamos que siempre que añadamos luz tenemos que tener en cuenta de dónde viene la luz, y que esta luz se expande, en el sentido de que lo que esté más cerca de la fuente de luz va a estar más iluminado que lo que esté más lejos. Y al mismo tiempo, si salen cosas de esa luz, como en este caso son rayos, pues va a haber rayitos más pequeños y más concentrados en la parte más cercana al punto de donde provienen que en la parte más lejana. Estos rayos los hice yo, bueno, los puse yo uno a uno con pinceles, que si sabéis de Photoshop pues entenderéis. Y fueron puestos uno a uno, cambiándoles la dirección, luego los puse todos del mismo color para que se viesen del tono azulado que tiene ese efecto en la serie. Y una vez tenía los rayitos puestos y ya estaba el guante con su iluminación, pues pasé al siguiente paso, que era romper el suelo. Como quería que fuese una foto muy dinámica, que diese ese efecto de que Vi te da un puñetazo y te rompe la cara y te mueres, pues decidí añadir el suelo roto. Lo que hice fue buscar una imagen de suelo partido, por así decirlo, y añadirla a la imagen, pero adaptarla. Siempre os recomiendo que cuando cojáis alguna imagen de fuera para hacer el efecto que sea, en este caso el suelo, no lo añadáis tal cual, que no sea un copia y pega. Siempre hay que integrarlo todo. En este caso lo cambié un poquito, eliminando varias partes, eliminando las rocas que había sueltas. También me fijé en que, obviamente, la imagen que he buscado está completamente enfocada, pero la fotografía, para que quede lo más integrada posible y no parezca un copia y pega, hay que fijarse mucho en la perspectiva. Entonces, la parte que está más cerca de la cámara, por así decirlo, en primer plano, está enfocada, y la parte que está un poquito más atrás, más cerca de la pierna de Vi, por ejemplo, está un poquito más desenfocada. Y sobre todo adaptar el color de las sombras, que sea del mismo color que el resto del suelo, siempre intentando
que quede lo más parecido posible al entorno en el que tenemos, porque nos dará ese efecto más de integración y de que podría ser real y no un efecto de Photoshop. Y para darle un poquito más de dinamismo, decidí añadirle rocas sueltas, como, bueno, típico de que se ha roto el suelo, pues salen 50.000 trozos de roca. Encontré esta que era de roca tipo tierra, y lo que hice fue lo mismo que con el suelo. Yo encontré esta imagen, pero al mismo tiempo no me servía 100% y la tuve que adaptar a la fotografía que tenía. Entonces cambié varias rocas de posición, las cambié de sitio, algunas las borré, algunas las multipliqué. Aquí podéis ver que también les cambié el color, porque al final, como he dicho, es súper importante tener en cuenta que los colores sean acordes a la fotografía que tenemos para que quede súper integrado. Así que cambié el color de las piedras, los puse el mismo color que el suelo. Y aquí también me fijé en que, como tenemos una fuente de luz, que es el guante, tenemos que tener en cuenta que a esas piedras también les da la luz del guante. Entonces había muchas que tuve que girar, porque a lo mejor la fuente de luz, la parte oscurecida de la piedra, a lo mejor estaba al lado de donde salen los rayitos, y entonces no tenía ningún sentido y se iba a notar muchísimo que eso era un copia y pega. Así que, sobre todo, tener muy en cuenta de dónde viene la luz a la hora de poner todos estos elementos. Y además, si queréis poner más, pues yo puse más. Multipliqué más rocas, quería que tuviese más un efecto como de estar envuelta en todas estas rocas, que fuese como un efecto más circular, porque en el anterior era como que solo había rocas a los lados y yo quería que hubiese por todas partes. Y ya casi acabando, en los efectos finales, yo aprovecho para poder poner toques de luz, porque creo que le dan un toque un poco más dinámico y al final es como mi sello personal en las fotografías, por así decirlo. Así que en este caso le puse los dos destellitos en el guante porque le dan como un toque más épico, más cinematográfico. Y parece como que brillan un poquito más y llaman un poquito más, hace que llame más la atención el guante. Y por otro lado le puse una luz de contra de color rojo porque veía la foto demasiado azul y necesitaba un poquito más de color. Y las luces de contra pues siempre quedan bien. Así que esto fue una decisión puramente estética. Y el último paso ya, cuando ya tenemos todos los elementos integrados, cuando ya tenemos todo lo que queremos hacer ya está hecho, lo último que hago siempre es el color, porque el color final al final, lo que nos va a dar es el toque definitivo a la fotografía, y si antes de hacer este color final no tienes integrados el resto de elementos, no te va a quedar bien. Entonces, siempre último paso, el color, acabar de todos estos detalles del colorcito. Y os pongo otra vez cómo era la foto al principio, porque luego a veces yo me olvido. Esta es una edición que me llevó 3 horas de hacer. También lo mismo de antes. En la fotografía hay que tener paciencia, sobre todo cuando se quieren hacer cosas complicadas. Y en este caso fue una edición de 3 horas, que pasamos de esta foto a esta foto, que fue un cambio pues tocho, y cuando acabé yo ya no me acordaba ni de lo que había hecho. Y hasta aquí sería la charla. Espero que os haya servido, que os haya gustado. Y si queréis ahora hacer alguna pregunta, pues es el momento, porque voy bien de tiempo. O sea que si alguien quiere preguntar algo, estoy abierta a preguntitas. ¿Usas Flash? No. Nunca uso flash, lo uso solo para discotecas. Si utilizo iluminación son los palos de luz continua, porque me es mucho más cómodo a la hora de... O sea, lo malo del flash es que tienes que hacer bastantes más pruebas, de probar desde aquí, desde allá. En cambio, con la luz continua lo puedo mover y al momento puedo ver cómo sería el resultado y me gusta más. Y además puedo poner varios, pesa menos, los tengo ya controlados, los puedo poner de muchísimos colores. Soy fan de la luz continua. ¿Alguien más? ¿Crees que valdría la pena aprender a hacer fotografía con el teléfono, que tiene muchas opciones hoy en día? ¿O lo primero que sería invertir en una cámara antes de aprender cualquier tipo de técnica? A mí me pasa una cosa, y es que con el móvil no sé hacer fotos especialmente buenas. O sea, me salen bastante mal. Para mí lo malo del móvil es que está bastante limitado. Sí que ahora tiene muchísimas opciones, pero al final tienes la óptica que tienes, por así decirlo. Y los móviles suelen tener una que sea un equivalente a un 35 o un 24.
Depende del móvil. Bueno, ahora tienen 5 cámaras con ópticas distintas, ¿no? Pero yo, por ejemplo, el objetivo que más uso es un 85, que no lo usa nadie, pero es el que más uso yo. Y eso un móvil nunca me lo va a poder dar. O sea, el efecto final de esa fotografía, del desenfoque, de cómo se ve proporcionada la imagen, por así decirlo, al final no me lo va a dar nunca un móvil. Aún así, sé que hay mucha gente que hace fotos súper chulas con móvil, que no sé cómo las hacen, pero las hacen. Entonces, sí que si no quieres desembolsar el dinero en una cámara que al final son mínimo 500 pavos y es bastante pasta, sí que empezar por el móvil siempre es una buena opción y al final también puedes adaptar todo lo que he dicho de buscar referencias, probar poses, la luz y tal, a hacerlas con el móvil, aunque yo siempre recomendaré con cámara porque el resultado siempre va a ser muy diferente. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Pues yo creo que hasta aquí acabamos. Muchas gracias por venir a escucharme, espero que os haya servido y nos vemos por aquí, que estaré haciendo fotos y luego si estáis en la pasada de cosplay también os haré fotos. Gracias.